Sí, hoy te voy a contar el día que eché fuera un demonio. Bueno, tal cual como escuchaste, hoy vamos a hablar acerca de los demonios. ¿Será que existen? ¿Serán verdad? ¿Será todo esto una gran mentira? ¿O acaso el mundo espiritual existe? ¿Satanás y Dios son reales? De eso vamos a hablar en este video que estaba pendiente y que muchos me lo recordaron. Por eso ese es nuestro tema. Bueno, ¿qué es un demonio? La gran pregunta que muchos me hicieron. Esto es lo que te voy a contar. La Biblia nos dice que los demonios eran ángeles que originariamente estaban cerca de Dios. Pero Satanás, uno de los principales ángeles, tomó una decisión de desobedecer a Dios y fue arrojado del cielo, aunque él tenía un lugar de privilegio. Y no solamente fue arrojado del cielo él, sino una gran cantidad de ángeles con él. Todos esos ángeles que acompañaron a Satanás se convirtieron en demonios y hoy en día constituyen ese lugar de oscuridad, de tinieblas, lo que decimos fuerzas de mal. Pero termino esta pregunta diciendo, cuando pensamos en blanco decimos negro, alto es bajo, ancho decimos angosto, pero no podemos decir Dios y Satanás, porque Dios es Dios y Satanás, como antes te explicaba, es simplemente un demonio. La otra pregunta, ¿es verdad que pueden poseer a una persona? Sí, es verdad. Otra vez, todo lo que te digo es lo que dice la Biblia, pero en este caso no solamente la teoría, yo lo he visto muchísimas veces. ¿Cómo es posible? Claro, el ser humano tiene tres áreas importantes: el cuerpo, el alma y el espíritu. Y todo el mundo espiritual, para poder manifestarse en este mundo natural y material, necesita de un ser humano. Y de ahí se materializan las obras de bondad o las obras de maldad. El testimonio más grande que Satanás existe y que el mal existe es la proliferación y el crecimiento de las cosas malas. ¿Acaso no te llama la atención cómo lo malo tan rápidamente se difunde y se multiplica? Y por el otro lado, siendo el hombre un ser humano racional, intelectual, capaz de desarrollarse, de haber podido llegar a la luna y afectar el macromundo o el micromundo, por el otro lado, la gran cuestión, ¿cómo puede hacer el ser humano cosas que ni un animal hace? Y esto es algo que yo lo he visto. He visto cómo dos chicos jóvenes mataron a su padre, lo enterraron en su propia casa, lo sepultaron en una bañera con cemento. Todo esto fue la consecuencia del odio profundo que los niños tenían por la violencia que habían sufrido cuando eran pequeños. El maltrato, el hostigamiento, la violencia del padre para con los hijos engendró odio. Y acá te digo algo más que excede esta pregunta: el odio es una de las grandes puertas abiertas para que Satanás pueda poseer a una persona. Bueno, la otra pregunta es si alguna vez eché fuera un demonio. Algunos dirán si alguna vez hice un exorcismo. Algunos lo llaman así. Sí, y no solamente una vez. Muchas veces me ha tocado como pastor, claro. Quizás muchos no saben, no soy brujo, parapsicólogo, mentalista o cuantas otras cosas más. Simplemente soy un pastor evangélico, creo en la Biblia, creo en Dios, creo en el Dios de luz, en el reino de la luz, pero cuidado, creo en el reino de las tinieblas. Mira, recuerdo hace muchísimos años, yo estaba empezando como pastor y fue una de las primeras experiencias. Empezamos a hacer una oración luego de predicar la Biblia y de repente orando un joven se manifestó. Empezó a los gritos, cayó al piso y empezó a arrastrarse como una serpiente. Así como lo escuchás, ni más ni menos. Los ojos se le dieron literalmente vuelta como vista en las películas, como yo muchas veces vi, ahora lo estaba viendo con mis propios ojos.
minutos. Logré sentarlo en una silla y luego orar por él. Él empezó a hablar, podríamos decir, a volver en sí. Y entonces ahí le pregunté qué había pasado. Y él dijo, no sé, es como que perdí el control y empecé a hablar con él. Y la pregunta fue directa y quizás te sirva a vos. ¿Odias a alguien? ¿Será que no has podido perdonar a alguien? Y de repente él se quiebra, empieza a llorar y entonces me cuenta una experiencia donde había sufrido muchísimo el abuso, el maltrato, y que él no pudo resolverlo y de alguna manera se tragó todo eso, y eso abrió en su corazón una experiencia, al odio, al resentimiento. Y todo esto es un proceso muy inconsciente, pero definitivamente Satanás entró por esa puerta. Y yo le dije, se llamaba Sergio, tenés que perdonar. La primera respuesta es, pero ¿cómo usted me pide que perdone con todo el daño que me han hecho? Es que no es por la otra persona, es por vos. En el momento que perdones, vas a experimentar la liberación y la paz de Jesús. Él dijo, yo no sé cómo hacerlo, ayúdeme. Entonces le hice cerrar sus ojos, repetir una oración, y en la oración que él pudiera perdonar a aquella persona que tanto daño le había hecho. ¿Sabés qué pasó? Primero comenzó a costarle, no podía hacerlo, hasta que fue firme en su decisión y dijo, yo perdono a la persona que tanto mal me ha hecho. Y en ese momento fue como que soltó un aire y algo pasó con él. Su semblante cambió. Y me dijo, pastor, siento una paz tremenda en mi corazón. Y a partir de ese momento experimentó la libertad que solo Jesús nos puede traer. Y he tenido muchísimas experiencias. A veces por venganzas, personas que han hecho pactos buscando poder, fama, personas que han incursionado en la oscuridad, en la brujería, en la hechicería. Pero de todas, Jesucristo le ha hecho libre. Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué temita es el que estamos hablando? Claro, yo me imagino más de uno de ustedes habrán dicho, la verdad, pastor, estoy temblando. Tengo un miedo tremendo. Bueno, ¿cuál sería mi consejo? Si te interesa y te parece importante, en primer lugar acércate a Jesús. Cuando nos acercamos a Jesús, nos acercamos a la luz. Esto es como cuando llueve. Cuando llueve, uno busca encontrar algo que nos dé cobertura, nos dé reparo, nos proteja. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y nos volvemos a Jesús, mira lo que pasa. Encontramos en Jesús la cobertura y la protección. Y eso te va a hacer vivir en paz. Apartate de toda práctica de ocultismo. Yo me acuerdo que era chico y no conocía a Jesús. Y ahí con los amigos queríamos y practicamos esa tabla o la copita, la tabla de Ouija, donde uno consulta a los espíritus. Apartate de toda práctica diabólica. Apartate de la hechicería, de la brujería, del ocultismo, de la umbanda, de toda práctica africana, del palo santo, de pactos de sangre. A veces hay gente que buscando el amor, buscando el atraer, el sentimiento de otro, hace pactos. Apartate de la maldad, busca a Jesucristo y vas a estar protegido. Y mira, te doblo la apuesta, haz esta oración conmigo, poné la mano en el corazón. Yo sé que lo estás necesitando. Y repetí, Señor Jesús, me entrego a ti, te necesito tanto. Necesito que me protejas, que me guardes. Me arrepiento de todos mis pecados. Me vuelvo de la oscuridad a la luz y te pido que me cubras con tu sangre preciosa y que me libres de todo mal. En tu nombre. Amén. Esta es la oración. Como el Padre nuestro, líbranos del mal. Jesús está a tu lado. No tenés que tener temor alguno.